somos nuevos. Buenísimo. Bueno, excelente. Gracias, Abri. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes en esta nueva Tech Talk, que el tema que nos reúne hoy es mi primer proyecto de automatización, Serenity con Screenplay. Bueno, me presento primero, mi nombre es Daniel Bejarano, yo formo parte del área de FinTech dentro de Incluit y trabajo en proyectos que tienen mucho que ver con aseguramiento de calidad y en donde la parte de automatización es uno de los pilares más importantes dentro de los servicios de aseguramiento de calidad que ofrecemos. Estoy aquí acompañado por mis compañeros. Bueno, mi nombre es Lucía Benvenuto y actualmente estoy trabajando como QA Automation en el proyecto de Wind River. Muy buenas tardes, mi nombre es Federico Fluger, soy diseñador QA Automation, trabajo junto con Diego en proyectos de automatización, de performance, estuve dando capacitaciones este año de cómo la introducción a la automatización y cómo comenzar a automatizar también con Serenity. Yo soy el Diego que menciona Fede. Trabajo acá en la empresa hace bastante tiempo, estoy trabajando como líder técnico del área de QA, siempre enfocado en lo que son las pruebas automatizadas y también este último tiempo en pruebas de performance, ya con 10 años en lo que es el testing automatizado. Bueno, excelente. Dentro de la agenda de los temas que vamos a ver en el día de hoy, vamos a contarles un poquito de qué se trata en nuestro Tech Group en particular, y ahí van a conocer un poquito más de esta organización que tenemos interna. Luego vamos a hablar de las herramientas que usamos ya puntualmente para un proyecto de automatización. Luego, el enfoque que tenemos a la hora de pensar los casos de prueba, cómo es el abordaje de los casos de prueba para llegar luego al proyecto de automatización, en donde ahí vamos a ver un ejemplo de un proyecto que se llama SIMOPS, y vamos a terminar mostrando cómo es la programación de ejecuciones para que ustedes tengan un panorama bien completo de todo lo que es el ciclo, ¿no es cierto?, que implica desde pensar las pruebas hasta llegar a las pruebas automatizadas con estas herramientas que proponemos. Bueno, hablemos un poquito entonces de los Tech Group. Para los que no conozcan, esta es una iniciativa que comenzó a principios de año, en donde dentro de la empresa se han organizado varios grupos de investigación de distintos temas. Dentro de esos grupos, uno de los grupos es el QA-Tech. ¿Y en qué consiste este QA-Tech? Bueno, principalmente hay tres objetivos principales que son los que nos unen: el de compartir conocimientos y experiencias relativos a aseguramiento de calidad. Luego, el poder incorporar nuevas tecnologías relacionadas con el testing y poder incorporar nuevas herramientas que nos ayuden a la gestión de las pruebas y a los distintos elementos que tiene una gestión de pruebas, tanto cuando pensamos diferentes tipos de pruebas, para distintos tipos automatizados o no, para pruebas funcionales o no funcionales. Tratamos de abarcar todo ese abanico y luego poder compartir esos casos de éxito dentro de la empresa, que tengamos un marco de referencia para que si surgen nuevos proyectos o nuevas necesidades relacionadas a proyectos de automatización, pudieran acercarse a este QA-Tech a ver cuáles son las experiencias en herramientas, en distintos tipos de test, en gestión de las pruebas, en aplicación de metodologías, en plantillas. Bueno, hay distintas ramas que se han ido organizando a lo largo del año. Dentro del QA-Tech en particular, hay tres subgrupos. El Test Automation, que es en el que estamos enmarcados dentro de esta charla, el de Test Management, que es para la gestión del testing, y los de testeo no funcional, en donde ahí se han tratado de evaluar o analizar distintos tipos de pruebas no funcionales. Nosotros puntualmente, los que estamos en automatización de pruebas, el principal objetivo fue tener un ejemplo de un proyecto que pudiéramos automatizar y aplicar un conjunto de herramientas hasta llegar a tener un modelo de proyecto automatizado, tratando de aprovechar la experiencia que ya hay en la empresa, así como comentó Diego, como comentaron Fede. Ellos hace muchos años que ya vienen trabajando con automatización y con diferentes herramientas, y entonces el objetivo era tomar ese conocimiento, formalizarlo, diseminarlo, crear un ejemplo de proyecto que pudiéramos compartir y generar este tipo de charlas como las que estamos hoy, para que el resto de la organización también
tome conocimiento de todo esto que se está haciendo en estos tech groups. Bueno, vamos a comenzar hablando de cuáles son las herramientas involucradas dentro de un proceso de automatización, y acá esta es la propuesta de herramienta que tenemos para esta charla. Vamos a hablar un poco de Git y GitLab, de lo que es Java 8, Maven, Cucumber, IntelliJ, TeamCity, y finalizaremos comentando un poquito lo que es Serenity BDD con Screenplay. Acá le cedo a mi compañero Diego que comience. Estás muteado, Diego. Uy, gracias, Dani. Ya había arrancado a hablar y me quedé ahí, a medio camino. Bien, aquí, bueno, la primera herramienta que estamos mencionando son Git y GitLab. Esto es básicamente porque usamos Git para el control de versiones de nuestro código y GitLab como repositorio remoto para poder trabajar colaborativamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que un proyecto de pruebas automatizadas es un proyecto de desarrollo, por lo tanto se debe gestionar como tal. Es un proyecto de desarrollo. Y por eso también nosotros tenemos nuestra propia estrategia de branching, nuestra propia estrategia de ramas. Nosotros, por ejemplo, es bastante sencilla esta estrategia que nosotros estamos usando. Pueden ser que le hagamos algunas variaciones respecto al tipo de prueba que estemos realizando, si estamos haciendo pruebas de backend o pruebas de frontend, pero bueno, básicamente es como muestra este grafiquito. Tenemos una rama master, que es donde vamos a correr las pruebas y donde tienen que estar nuestros tests confiables, digamos. O sea, tenemos que estar seguros que lo que tengamos en la rama master, si llega a fallar algún test que está en esa rama, que estemos seguros de que es por producto y no por inestabilidad de nuestras pruebas, ¿no? Entonces, la rama master, ahí solamente vamos a estar mergeando al final de cada sprint, porque tenemos que chequear antes que nuestras pruebas estén estables. ¿Dónde chequeamos que nuestras pruebas estén estables? Bueno, nosotros tenemos también una rama llamada dev, que esta es la rama donde se van mergeando los test cases que vamos haciendo y cuando están en la rama dev se empiezan a ejecutar. Se van ejecutando y si tenemos un test case que puede ser que pase 2 veces y una no pase porque se demoró en cargar la página y hay que hacer algún ajuste en la prueba, bueno, precisamente para esto es la rama dev, ¿no? Para que podamos mergear acá nuestras pruebas automatizadas, chequear que sean estables y si son estables las pasamos a master, si no seguirán ahí con un tag para revisión. Esto ya después lo vamos a comentar un poquito más en detalle. De todas formas, también va a haber algunas, seguramente, hay una Tech Talk que habla sobre Git, sobre el uso de Git, así que bueno, eso se puede ver en otro momento para no entrar tanto en detalles. Y después nosotros tenemos la rama de tarea, que la rama de tarea puede ser que sea una funcionalidad, una historia de usuario, que tenemos que testear. Entonces nosotros de la rama dev nos creamos un branch con el nombre de la tarea, hacemos nuestra prueba automatizada y después creamos un merge request. Ese merge request que apunta a dev. Entonces algún líder o algún compañero va a revisar nuestro código y si está bien lo mergea a dev. En dev ya se mantiene el test case para validar la estabilidad, se va a ir corriendo frecuentemente ahí y si está estable al final del sprint pasa a master. Esa sería la estrategia de branching que usamos en testing automatizado. Una estrategia, como pueden ver, bastante sencilla. Pasemos a la siguiente slide, Dani. Bien, también nosotros estamos trabajando con Java 8. ¿Por qué elegimos Java 8? Uno de los motivos más simples es que la verdad actualmente, esto se está revirtiendo, en el mercado hay más testers que saben usar Java que Python o JavaScript. Esa es una realidad. También en la comunidad hay una mayor cantidad de usuarios que usan Selenium, que es la herramienta que utilizamos nosotros para testear referencias gráficas, todo lo que es frontend, con Java. Y también porque Selenium en sí está desarrollada en Java, ¿no? Y una cosa bastante interesante acá es que el patrón de diseño que nosotros elegimos o que nos interesó, en el momento de la elección del framework solamente estaba en Java, no estaba ni en Python ni en JavaScript en ese momento. Hoy por hoy ya se va difundiendo, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más de Screenplay
y qué es esto que estamos usando. Pasemos a la siguiente, Dani. Y bueno, también usamos Maven. Acá teníamos también Gradle como opción, pero bueno, es un viejo conocido Maven, por eso decidimos trabajar con este proyecto en Maven. Maven lo que hace es una herramienta para la gestión y construcción de proyectos Java. Nos gestiona y nos facilita todo el tema de las dependencias. Nosotros tenemos un archivo llamado POM, donde ponemos las dependencias las librerías que necesitamos, y esto se ocupa solo de traerlos y dejarnos todo listo para poder trabajar. También nos simplifica el proceso de build, porque con Maven uno puede compilar, generar ejecutables y hacer más cosas. Pero también lo que nosotros realmente vamos a utilizar para las ejecuciones es que permite testear usando algún framework de pruebas unitarias. Nos vamos a valer de esta funcionalidad para correr las pruebas de nuestro framework. Eso lo vamos a ver luego también, cómo lo hacemos. Dani. Ahí está, ahí me desmuteo yo y continúo con la siguiente herramienta, que es Cucumber. Cucumber es una herramienta que permite automatizar pruebas basadas en el BDD, es decir, en el desarrollo guiado por comportamiento, y tiene la gran ventaja de que permite utilizar el lenguaje Gherkin como pruebas automatizadas. El lenguaje Gherkin es este lenguaje específico de dominio llamado Readable Business DSL, es decir, un lenguaje específico de dominio que es leído por el negocio, que tiene esa ventaja de que es un lenguaje que lo pueden compartir entre distintas áreas y distintos niveles, inclusive hasta fuera de la compañía, con el cliente, con el PO, es capaz de leer estas pruebas. Entonces, esta es una gran ventaja y es lo que posibilita que nosotros podamos, a través de esas pruebas escritas en este lenguaje, tomarlas con Cucumber y transformarlas en pruebas automatizadas. Para eso es esta herramienta en particular. Bueno, el framework que mencionaba hace un ratito Diego, el que usamos IntelliJ, es el IDE que usamos para el desarrollo de las pruebas y en donde integramos todas las herramientas. Es un framework que está desarrollado por la empresa JetBrains, está disponible en 2 ediciones, una comercial y una para la comunidad, gratuita, que esta es la que estamos utilizando actualmente para el desarrollo de nuestras pruebas. Luego hay un servidor de integración continua, que es TeamCity, también desarrollado por la misma empresa, por JetBrains, escrito en Java, y este servidor de integración continua permite enlazar todos los procesos hasta llegar a una automatización completa y ejecución de las pruebas. Al finalizar esta charla, ya vamos a explicar un poquito más en detalle cómo funciona TeamCity, y si llegamos a ver un ejemplo, vamos a ver también cómo funciona para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Bueno, con respecto a Serenity BDD, que es la siguiente herramienta, es el framework de código abierto que usamos para escribir las pruebas. Tiene un conjunto de librerías que ya permiten incorporar funciones directamente a la automatización, permite escribir test de forma muy fácil, muy mantenible. También permite generar informes y reportes. Usamos el Serenity para la parte de reporting y permite ajustar las pruebas a las necesidades del proyecto, ¿no? Estos reportes te permiten evaluar la cobertura, evaluar la ejecución, también tener una salida de tu proyecto de automatización que sea legible por el negocio y que permita hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, para todo esto es que usamos el Serenity BDD. Bueno, con respecto al patrón de diseño Screenplay, que es en el que está basado todo este proyecto, este patrón de diseño es una evolución del anterior modelo, que es el modelo PageObject, que ese modelo consistía en basar el desarrollo de los casos de prueba en los objetos que se veían en las páginas, y a través de esto generar una serie de clases que trabajen para esas páginas y que concentren las pruebas de esa manera. Bueno, una evolución de ese modelo es el patrón Screenplay. El patrón Screenplay propone que las pruebas sean planteadas a través de uno o más actores, los cuales los actores tienen ciertas habilidades. Un ejemplo de una habilidad es, por ejemplo, loguearse en una página, y a su vez el actor puede realizar una serie de acciones. Ejemplos de acciones que puede realizar un actor es realizar una búsqueda de una cadena de texto en particular, para lo cual, para realizar esa acción, el actor
Para realizar esa tarea, perdón, el actor crea acciones que interactúan con elementos. Y de esa manera permite realizar las pruebas y al mismo tiempo también puede realizar preguntas sobre el estado de algún objeto, si es visible o no es visible, y de esa manera organizar las pruebas a través de todo este modelo, que después van a ver, cuando hagamos el ejemplo del proyecto, van a ver cómo esta estructura se ve reflejada en la estructura de clases que tenemos ya dentro del framework y utilizando las librerías. Bueno, con respecto a PageObject, ¿qué ventajas o qué diferencias encontramos? Quisimos armar una tablita acá que resuma un poquito las características principales, ¿no?, de las diferencias entre ambos modelos. Con respecto a PageObject, limita la responsabilidad de la interacción con los elementos de una página a una sola clase. Entonces, en una sola clase están escritas todas las interacciones. En contraposición, Screenplay presentan los escenarios en donde se realizan las pruebas y son los actores quienes ejecutan y verifican resultados. Es decir, una forma de estructurar a través de diferentes clases y con una estructura un poco más ordenada. El PageObject, al tener una sola clase, genera clases con mucho código que después dificulta la mantención, en contraposición con Screenplay, que tiene más facilidad de mantención por esta estructura más simplificada. Bueno, lo que mencionaba recién de las clases con mucho código versus la contraposición de clases con menor tamaño en Screenplay a través de esta estructura que les mencionaba. Y luego el PageObject no se ajusta a los principios de desarrollo Solid versus Screenplay, que sí respeta los principios de desarrollo Solid. Acá Fede les va a comentar un poquito más en detalle esta parte de los principios de desarrollo Solid, simplemente a modo general, para que lo puedan entender. Cuando surgió el patrón PageObject, el principal problema que se tenía era que la interacción con las páginas o con los elementos de los sitios web estaban distribuidos por todo el código. Entonces, cuando había que mantener el sitio, mantener el proyecto, cuando el proyecto iba creciendo, y al mismo tiempo que desde el área de desarrollo van actualizando, van haciendo modificaciones, se volvió muy complejo de mantenerlo. Por el lado de PageObject, la solución que dio fue generar que toda la interacción con un sitio, con una parte del sitio en una página, esté en una sola clase para poder resolver ese problema. Después, con el tiempo, fue evolucionando y a partir de PageObject, tomando los puntos fuertes, los puntos débiles que costaban más, surgió el patrón Screenplay. Screenplay se basó en PageObject y aplicó los principios sólidos de programación, principalmente dos. Uno de los principios es el que dice que las clases deben estar cerradas para la modificación y deben estar abiertas para la expansión. O sea, si tengo que implementar una funcionalidad parecida, no tengo que tocar la clase que ya está desarrollada, sino que puedo hacer una clase que herede de esta y adapte el comportamiento según las modificaciones que le tengo que hacer. Porque si modifico esa clase que ya estaba funcionando, puedo dañar el resto del código del proyecto, puedo hacer que falle mucho más test case y no es conveniente hacer las modificaciones. Otro de los principios principales que también aplica para hacer la modificación es que una clase tiene que tener una responsabilidad única. En PageObject, como la clase era la responsable de toda la interacción con la página, hacía los clics sobre todos los elementos, completaba los campos, introducía el contenido, el texto, y tenía muchas funcionalidades. En este caso, la modificación es que tenemos una clase que es la que se encarga de hacer clic sobre los elementos, otra clase que es para introducir el texto, y cada una tiene una responsabilidad única. Mientras que cumple esa clase, esa responsabilidad no tiene ningún motivo para cambiar. Si hay algún problema en cuanto a la forma en la que cumple esa funcionalidad, ahí sí se cambia el comportamiento de la clase, pero es exclusivamente por el hecho de que no pueda cumplir con la funcionalidad específica que tiene. Entonces tiene un solo motivo para que cambie el comportamiento. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar a hacer una serie de preguntitas, una actividad para hacer en conjunto. Y ahí Fede les va a explicar en qué ahí lo que vamos a necesitar es que todos pueden hacerlo desde el celular o lo pueden hacer desde la computadora. Pero lo que necesitamos hacer es ingresar en la página de Slido, https:// www.slido.do
sli.do, perdón. Y ahí en la página, en la parte izquierda de la página abajo van a encontrar que les pide para ingresar un código, porque pueden ingresar, crear una sesión y todo, pero en la parte izquierda tienen el acceso directo a la página. Ahí vamos a esperar un ratito para que todos puedan hacerlo. A medida que vayan ingresando van a encontrar la primera pregunta que estamos haciendo acá para poder ver qué conocimientos tiene, cómo van. Son 2 preguntas las que estamos por ver, así las analizamos en conjunto y lo hacemos un poco más participativo también de todo. ¿Qué herramientas usaron? ¿Qué me pueden contar al respecto? Ahí les copié el link por las dudas, alguien no puede ingresar en el chat. Buenísimo. Sí, ahí les comparto. Ahí no estoy pudiendo compartirles. Dani, tenés que dejar de compartir para que Fede pueda hacerlo. Dale, dale. ¿Ya te dejo de compartir, Fede? ¿Vas a compartir ahora? Sí, sí. Bien. Ahí se están copiando los datos. Ahí vamos. Buenísimo. Un segundo. Aquí estamos. Bien, a medida que cuando ingresan a la página, todos tienen la primera pregunta, que es qué herramientas han utilizado, y a medida que van respondiendo vamos pudiendo ver cuáles son las más utilizadas. Tenemos de todo un poco ahí. Selenium como la principal es la que utilizamos para poder interactuar con los sitios web, con cada uno de los elementos. Tenemos Git para el manejo de los branches, los repositorios. Esas son herramientas que manejamos en conjunto, cada una para su uso específico que tiene. Maven para el ciclo de vida, para importar todas las dependencias, para hacerlo más portable el proyecto. Antes de utilizar Maven, teníamos que traer todos los archivos hard del proyecto en Java, era mucho más complicado todo eso. Así que fue una gran importante. IntelliJ para el desarrollo, como IDE, Python, al igual que Java, Python ahora pasa a ser uno de los más utilizados. Y también más adelante elaboraremos otro proyecto también en Python. Son muy buenos. Aunque antes de Python seguramente vamos a tener algo de JavaScript. Así que, porque bueno, JavaScript también en lo que es testing automatizado va creciendo mucho. Y hay muchísimos frameworks de testing automatizados hechos en JavaScript. Tienen sus pros y sus contras respecto a lo que es Java y Python, pero bueno, también está en crecimiento y tiene sus ventajas, ¿no? Muy Lo bueno, comento Diego. porque alguien puso Cypress por ahí. Genial. Sí, Sí, yo hay algunos sí. que han hecho test automatizado también, veo herramientas de test unitarios. Con JBehave, yo veo algunas ahí también. Muy bueno. Tenemos bastantes herramientas, de todo un poco. Está muy bueno. Hay muchas. ¿Las conocen a todas? ¿Alguna que no conozcan? Selenium WebDriver. Tenemos ahí en la parte de la familia de Selenium, tenemos Selenium IDE, Selenium WebDriver, Selenium Grid. Selenium y Screenplay también, con el patrón de diseño. Muy bueno. Tenemos todo UTP un me poco. trae recuerdos. Eso no lo llego a utilizar. Muy bueno. Era de Hewlett Packard. Genial. Muy bueno. Vamos con la segunda pregunta. A ver cómo van. Está bueno porque Selenium quedó en grande, así que es lo que más se conoce. La principal, sí, sí.
Muy bueno. Aquí vamos a poner una para poder ver todas las otras. Aquí. Arrancar con el proyecto, sí, qué punto interesante, ¿eh? Siempre cuando el proyecto ya está creado, ya están hechos los primeros test cases, reutilizar el código, avanzar, hacerlo crecer es más fácil que arrancarlo muchas veces, acomodar, crear la estructura, crear la forma de trabajo. Es muy bueno. Es por eso que es importante apegarse a los patrones de diseño, que esas son soluciones probadas que nos facilitan un poco esa parte. Pero sí, arrancar es lo que cuesta muchas veces. Tal cual. Ahí la falta de experiencia, muchos han puesto lo mismo. Tenemos la práctica, también tiene mucho que ver. Aprender desde cero los conceptos. Bueno. Por ahí vi también el red tape y la burocracia, ese es otro tema. En el equipo, por lo menos, esa parte la está llevando adelante Diego. Y lo llevamos más liviano nosotros. Pero bueno. Formación de los XPath directamente. Así. Formación, eso hicimos un curso en particular, Introducción a la Automatización, en donde hicimos mucho hincapié en cómo construir los XPath, qué tener en cuenta, cómo ir acomodándolos, cómo ir viendo, para buscar de que sean de la forma más robusta posible. Ese siempre es un tema muy pegado, directamente es donde más esfuerzo ponemos para los proyectos de front. Sí, yo siempre digo que saber manejar bien los locators es ya un 60% de la automatización. Así es. Tiempos de respuesta, esa es otra por ahí. Ese es importante tenerlo en cuenta. Por un lado, con los locators, tener en cuenta si tiene que agregar un contenido, validar dentro del mismo locator que el contenido que estamos buscando para ese localizador esté presente, para poder hacer un wait sobre el elemento y que espere realmente sobre ese elemento que cargue. Pero los tiempos de respuesta que van cambiando muchas veces hacen que algunos test case fallen y después funcionen bien y que tengamos algunas vueltas por ahí. Es un tema. Sí, sí, y el hecho de que también tardan mucho más las pruebas de front que las pruebas de back. Las pruebas de back van mucho más rápido. Otra cosa que veo que hay muchos que están muy relacionados, son muy similares, la falta de experiencia con la poca experiencia, con la falta de práctica, con la práctica, es como que aún no automaticé. Diría que, no sé, un 30 o un 40% de todos los puntos que pusieron están relacionados con esta falta de experiencia o falta de conocimiento, y sin duda que es un ítem que estamos tratando de atacar con este tipo de actividades, ¿no? Las charlas, los cursos, para que la experiencia que hay empiece a ser compartida y bueno, podamos empezar a hacer camino en esta parte. Muy bueno. El tema de los whites, el tema de las esperas, de los tiempos, de los whites, son puntos que se simplifican mucho con este patrón de diseño, ya que como vamos desde el punto de vista, desde el actor para desarrollar los casos, el actor sube un escenario y ahí va a hacer distintas tareas. Cuando va a hacer las distintas tareas tenemos, por ejemplo, una que es introducir un texto. Y como tenemos una clase específica que es la que se encarga de todo lo que esté relacionado con introducir un texto en un campo, en esa clase puntual es donde introducimos el white de que el campo esté presente, o en la otra clase donde hacemos un clic, todo lo que esté relacionado con hacer clic sobre algún elemento, ahí introducimos el white de que el elemento sea cliqueable, y con eso resolvemos mucho todos estos problemas. Al tener un camino por donde va todo y todas las acciones pasan por el mismo camino, revisamos puntualmente la acción, o la tarea, mejor dicho, y ahí es donde verificamos que realmente espere que el elemento esté accesible antes de intentar el acceso al mismo. Fede, con respecto al ítem que pusieron de poca documentación, no sé si querés comentar algo de eso, que es algo que también muchas veces nosotros hablamos, que ustedes van leyendo mucha documentación que va saliendo para llegar a determinar cómo enlazar las herramientas. Hay mucho trabajo de investigación ahí. Sí,
Sí, tenemos poca documentación del lado del proyecto, y muchas veces tenemos que ir viendo de qué se trata el proyecto. Eso lo solucionamos trabajando mano a mano, a la par, de los chicos que están en testing manual. Les consultamos cuando hay alguna duda, cuando se presenta alguna dificultad respecto del proyecto en sí. Nos comunicamos continuamente con ellos. Y en cuanto a la documentación del proyecto que vamos llevando adelante, fuimos desde los primeros sitios donde empezó a surgir el patrón de screenplay. Había cosas que no estaban presentes, que no estaban disponibles en ese momento, y fuimos generando como un primer desarrollo. Cuando llegamos acá, cuando empezamos a armar, a analizarlo, a estudiarlo, todo esto, ya fuimos leyendo, fuimos buscando cada detalle, cada cosita, cómo se hacía, cómo se podía mejorar, y vamos armando y lo vamos difundiendo a nivel de toda la empresa. Y ese es uno de los grandes trabajos que venimos haciendo con Diego. Digo, se lo propuso hace ya un par de años atrás, digo, no sé si 2 o 4 años de... Sí, hace tiempo propusimos estandarizar ciertas prácticas de testing automatizado a nivel corporativo, y bueno, es por eso que también estamos dictando capacitaciones, y bueno, vamos a estar haciéndolo constantemente sobre estas tecnologías. También veremos de sumar algunos workshops de GitLab para testers, y bueno, vamos a ir avanzando con muchas cosas. Los venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Esa es la idea. Bien, bueno, continuamos. Bueno, sí, sigamos porque no Dale, vamos a llegar. dale, le estamos robando el tiempo a Lu, que tiene que presentar un montón. Claro. Bueno, yo les voy a comentar de qué se trata el proyecto. Ahí pueden ver, ¿verdad? ¿De qué se trata el proyecto de automatización CMOPS? Básicamente utilizamos CMOPS, es un sistema web que desarrollaron los chicos y estaba disponible para llevar a cabo nuestro proyecto, entonces básicamente utilizamos eso porque estaba disponible. Y a continuación les voy a mostrar más o menos de qué se trata, como para que sea más fácil entender después por qué nos organizamos como nos organizamos y por qué encaramos de esa forma las pruebas. Bueno, primero de todo, el usuario se tiene que loguear en el sistema y va a acceder a una pantalla principal donde, además de otras cosas, puede ver dos menús que son Tracking y Configuration. Dentro de cada menú hay submenús. Si entramos dentro de Tracking, podemos ver Collaborator, Project, Assignment, Accounts, entre otros, y dentro de Configuration podemos ver menús, submenú, Tags, Measures. Voy a entrar el primero, que es Tracking Collaborator, para mostrarle más o menos cómo es la pantalla. Acá podemos ver que tiene un título, tiene un botón Add que nos permite agregar un nuevo colaborador. Tenemos también un botón que es Advanced Search, Export, un campo de búsqueda, Refresh, Toggle y Columns, que es para cambiar la visualización de la tabla. Tenemos abajo cuántas filas estamos viendo del total, y tenemos en la pantalla una tabla con columnas. Cada columna tiene su nombre, y en la primera celda vemos tres botones que son View, Update y Remove, que nos permiten realizar acciones sobre los colaboradores. Después voy a mostrarles el submenú Project para que vean que es muy similar. Tenemos un título que es Listing Projects, tenemos los botones, el campo de búsqueda, el botón Add, tenemos la tabla con las columnas con sus nombres, y en la primera celda los tres botones que veíamos en el menú anterior de View, Update y Remove. Dentro de Configurations también entro en menú y pueden ver que es similar. Si bien tiene un par de botones menos, tiene el título, tiene el botón Add, tiene la tabla con las columnas y los tres botones en la primera celda. Por lo que de esta forma, nosotros al ver el sistema pudimos darnos cuenta de que íbamos a hacer una reutilización de código para no duplicar esfuerzo, y de esta forma empezamos con la creación de los test cases manuales. Para esto, lo que hicimos fue dividirnos la aplicación según los diferentes menús, y cada integrante del equipo realizó los test cases manuales que después servirían de base para la automatización de los mismos.
Acá les voy a mostrar básicamente cómo hicimos los test cases, cómo generamos los test cases con la pantallita a la derecha que muestra más o menos a qué hace referencia cada uno de los steps. Este escenario es de visualización de los elementos de la pantalla principal del listing menús y empieza que dado que el usuario tiene la habilidad de loguearse como autorizado y que el usuario se encuentra en la pantalla principal, que esas son las precondiciones, cuando el usuario ingresa a Configuration Menús, que podemos ver que entra al menú Configuration y al submenú Menús, entonces el usuario puede ver el título Listing Menús y el usuario puede ver los títulos de las columnas Action, Description, Icon, Orden, Status. Las identificamos de esta forma porque después nos iba a servir a la hora de automatizarlos, el identificar las columnas de esta forma como lo estamos viendo. Así que de entrada ya lo hicimos así. Y el usuario puede ver en la primera celda los 3 botones View, Update y Remove, y el usuario puede ver que los elementos de la primera fila se corresponden con la primera columna nada, la segunda tracking, la tercera un guión, la cuarta un 1 y la quinta nada. No validamos ni la primera ni la última columna porque básicamente la primera columna la estamos validando en el step anterior y la última columna, que es status, tenemos un checkbox que puede estar habilitado o deshabilitado, pero como no teníamos más información al respecto sobre qué significaba que esté deshabilitado o habilitado, decidimos por ahora no validarlo. Después vemos que debajo de la tabla se indica cuántas filas estamos viendo del total. En la parte derecha que tenemos los botones Add, el campo de búsqueda y los botones Refresh, Toggle y Columns. Y que también vemos en la parte superior izquierda el botón Export. Acá les muestro el test case de visualización de elementos de pantalla principal de Listing Menús y acá tengo el de Listing Collaborators. Como vemos son muy similares. Simplemente tienen 1 o 2 botones de más y las tablas tienen más o menos columnas, pero son muy similares. Entonces ahí entendimos que íbamos a poder reutilizar código, como por ejemplo, el step de entonces el usuario puede ver el título Listing Menús, podíamos usar el mismo step para todas las pantallas, simplemente cambiándole el parámetro de entrada, que es un string, que en este caso es el título de cada una de las pantallas. Como así también el de los títulos de las columnas. Le pasamos por parámetro el título de las columnas y la cantidad, entonces como que podemos reutilizar ese step para las diferentes pantallas. Tuvimos nos encontramos por ejemplo que teníamos un step que era parecido pero no era igual. Entonces lo que necesitábamos era una misma implementación para diferentes descripciones. En este caso nosotros necesitábamos que el usuario pueda completar o actualizar un valor obligatorio, un campo obligatorio, en este caso last name. ¿Por qué necesitábamos 2 cosas? Porque a la hora de agregar un nuevo colaborador, el usuario tiene que completar el campo que está vacío. Pero después a la hora de actualizarlo, el campo ya contiene un texto, entonces lo tiene que actualizar. Entonces lo que hicimos básicamente es editar de manera manual el step que genera automáticamente el IDE para de esta forma poder agregarle expresiones regulares. Que esto hace, o sea, nos permite poder utilizar 2 palabras, en este caso actualiza y completa, para la misma implementación. En el siguiente también, por ejemplo, nos pasó de que a la hora de agregar un nuevo colaborador para que el sistema quede como lo tomamos al principio y de esa forma poder seguir haciendo las pruebas correctamente, necesitamos agregar el colaborador y luego eliminar exactamente el colaborador que habíamos agregado. Entonces lo que hicimos fue utilizar los métodos remember y recall. ¿Qué nos permiten estos métodos? Nos permiten pasar información, datos de un step a otro. Y funcionan de esta forma. Uy, me pasé. Ahí está. Funcionan, el método remember recibe como parámetro una clave que es un string, en este caso, como podemos ver en el primer rectángulo, last name, y como segundo parámetro recibe un valor que el valor es en base a la clave, que en este caso es last name. En nuestro caso, el valor sería el last name del colaborador que agregamos, para después eliminarlo.
En el método recall le pasamos por parámetro esta clave y que le pedimos que recuerde en el método remember. Entonces al pasarle esa clave, cuando lo recuerda nos devuelve el objeto. Se lo asignamos a una variable tipo string, como podemos ver, en este caso le asignamos first name y last name, y después esas dos strings las vamos a usar como parámetro de entrada en el método de remover usuario de la grilla, que como ven le pasamos los dos métodos, first name y last name. Y ahora Buenísimo. sí. Ese era uno de los problemas comunes en todos los trabajos, en todos donde se trabaja Claro. con Cucumber, es cómo pasamos la información de una Steve Definition a otro. Screenplay, al estar basado en el comportamiento del actor, nos permite este método. Podemos pasarle cualquier tipo de elemento y que mediante la key, que en este caso es el last name, lo podemos recordar sin problemas. Excelente. Dejo de compartir. Buenísimo. Bien, acá, ahí volvemos acá. Para continuar así viendo un poco más del detalle de cómo venimos haciendo, la misma descripción del escenario, tenemos diferenciados en la implementación los métodos dados, que son las precondiciones, que las precondiciones es donde asignábamos las habilidades que puede tener el actor cuando va a hacer las cosas, o algunas acciones que consideramos ya están hechas para poder inicializar con el escenario de prueba que vamos a realizar. Después de eso diferenciamos, en este caso estamos viendo una sola, que es la acción. Cuando el usuario ingresa a Tracking y Collaborator, es una acción que en este caso es particular, específica de lo que estábamos testeando, de Tracking y Collaborator. Esta acción no está siendo reutilizada, sino que estamos diciéndole que ingrese a ese menú y seleccione esa opción. Las otras opciones, sí, acciones tenemos globales. Vamos a ver la diferencia de dónde está ubicada cada una dentro del código. Las trabajamos de forma global también y buscamos que apliquen para todas las pantallas. Después de esto tenemos también validaciones, acá como es una visualización de la pantalla, todo el resto del test case se corresponde con las distintas validaciones que vamos haciendo. Que estas validaciones también las trabajamos de forma global y las tenemos en el sector de Steve Definition globales. Aquí es donde vamos viendo cada una de las cosas que hacemos. Habíamos mencionado que en las precondiciones hablábamos sobre las habilidades que tenía el actor. En este caso nosotros le asignamos mediante el método can al actor que estamos utilizando, con el cual vamos trabajando, y al método can le pasamos la habilidad que va teniendo el actor, que le desarrollamos. En este caso nosotros desarrollamos una habilidad que se llama loguearse y tiene el método con las credenciales del usuario con el cual estamos ingresando. Y ahí lo que nosotros habíamos mencionado era el usuario habilitado aquí en la pantalla anterior. Nosotros decimos que el usuario está autorizado. No estamos diciendo cuál es su nombre de usuario ni su contraseña. El usuario y la contraseña las adquiere mediante la habilidad que tiene de loguearse de forma como usuario autorizado. Entonces, de esta forma, a la clase que generamos loguearse, le mandamos la key del nombre de usuario, que es autorizado, y a partir de esa clave obtiene su nombre de usuario y su contraseña. También tenemos las tareas que hace antes de inicializar el test case. Estas tareas las desarrollamos como WhatsApp2. Y ahí llamamos a una task, que es loguearse en el sitio correctamente. Esta es una task que la reutilizamos muchas veces y que en el caso particular en el cual no la utilizamos es cuando vemos precisamente el proceso de login. Cuando estamos viendo si el usuario completa su usuario y no completa su contraseña, si completa la contraseña y no completa el usuario, si completa ambos correctamente o si ingresa datos inválidos, ahí es donde no utilizamos este de loguearse correctamente. Pero después, para todas las interacciones dentro del proyecto, ya lo realizamos mediante esta task. Después teníamos las acciones. Si bien acuden también a una task, en lugar de mencionar mediante WhatsApp2, está habilitado, lo hace a través del attempt to,
que intenta realizar una acción es cuando la acción se corresponde con el test case que estamos desarrollando. Entonces, en este caso, cuando el usuario hace clic en el botón Save, tenemos el attempt to, hacer clic, que es el nombre de la tarea de la clase que generamos para desarrollar esa tarea, y tenemos el método en. Entonces, a esa clase con ese método le pasamos el elemento sobre el cual queremos que haga clic. Entonces, repetimos y reutilizamos todas las veces el hacer clic y siempre le vamos cambiando sobre qué queremos que haga clic. Entonces, como siempre es la misma clase el hacer clic, dentro de esa clase tenemos la espera de que el elemento sobre el cual vaya a hacer clic esté presente y sea cliqueable. Después teníamos las validaciones, que en este caso tenemos los métodos show y seeThat, que son los que utilizamos para acudir a las comparaciones, a las validaciones sobre los elementos que vemos en la página. Y ahí tenemos varios tipos de preguntas. Aquí la clase que generamos nosotros fue la clase el texto con el método de. Entonces, es un método estático al cual le pasamos el label título. Y ahí es donde nosotros separamos los elementos de la página sobre los cuales interactuamos y las tareas o las cuestiones que desarrollamos sobre las mismas. En este caso, la cuestión, el texto de, devuelve una string, devuelve el texto que contiene ese elemento. Si nosotros queremos acceder al valor que tiene ese elemento y que no se presente como texto, usamos la task bastante similar, pero que consulta sobre el valor del elemento. Y como ambos devuelven un elemento de tipo de string o numérico, pero siempre lo trabajamos de forma string, lo comparamos con lo que esperamos que tenga. Ahí le aplicamos el equal to. Si nosotros queremos hacer una task, una question, perdón, en la cual en lugar de compararlo con un título, si queremos validar que sea visible, que esté oculto, que tenga una propiedad o que tenga alguna característica, lo que hacemos es que la question que realizamos devuelva un valor booleano, true or false, y no lo comparamos con otro elemento, sino que directamente tomamos el valor booleano de esa comparación. Si vamos a ver, nosotros estuvimos desarrollando, habíamos mencionado que distribuíamos los test cases mediante los menús principales que estaban a la izquierda y los submenús. En este caso, los menús que tomamos fue el de configuration, menús, con submenú, menús, y el menú tracking, en el cual tomamos el collaborator y project. Entonces, dentro de los features fuimos desarrollando y fuimos tomando desde el primero, comparando y viendo las diferencias y actualizando todos los test cases. Utilizamos el lenguaje español, porque es el que estábamos desarrollando, que venimos trabajando, por lo cual en Gherkin, en el archivo feature, indicamos en la primera línea el lenguaje, que es español. Después indicamos los tags que corresponden a la épica y a la user story, que nos permiten después, cuando vemos la documentación, clasificarlo mediante esos tags y al mismo tiempo indicar el momento de la ejecución por qué tags queremos ejecutar. Si queremos ejecutarlos todos, alguna épica en particular, historia de usuario, queremos ejecutar algún test case en particular, eso nos sirve mucho al momento del desarrollo de los test case, o si los queremos marcar también como under review, que están bajo revisión, si hay algo que está muy inestable o algo que está fallando y que no lo consideramos de la suite confiable, lo marcamos mediante ese tag y ya queda excluido de la suite confiable hasta que resolvamos y analicemos bien en detalle qué es lo que lo está ocurriendo, qué es lo que está pasando ahí. En la parte de la implementación de los steps tenemos la parte global y tenemos por user story, tenemos la parte de login, la de tracking collaborator, tracking project y configuration menus. De parte individual específica de cada step definition, ahí ponemos tanto las tareas como las questions, o sea, los dados como los entonces, para ver qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, qué espera ver en la pantalla. En el caso de las acciones globales, las diferenciamos en tres. Las inicializaciones, que hemos dicho, que tenemos el wasable y el can. Tenemos las acciones comunes, en las cuales todas las trabajamos mediante la attempt to,
hacer clic en este caso, en los distintos botones, y las validaciones que teníamos en todas, el show see that. Y ahí tenemos el texto, y acá tenemos la comparación, por ejemplo, que de el button.save is visible. Ahí tenemos la comparación también si es visible el elemento esperado. Acá en las distintas archivos, en los distintos step definitions, siempre accedíamos, utilizábamos una variable privada actor, que le llamamos el usuario autorizado, y un método before en el cual acudimos a una clase en la cual implementamos el patrón singleton para obtener siempre acceso al mismo autor desde cualquier parte del código, para compartir el actor con el que trabajábamos en todos los archivos de los step definitions. Acá screenplay nos permite el método obtener actor. El screenplay setup lo habíamos generado con ese método. Al mismo tiempo, nosotros tenemos los features y los step definition. La forma de asociar los features a los step definition lo hacemos mediante las clases runners, que podemos utilizar una a nivel global para que una todos los step definition con todos los features y puede implementar todas las acciones que desarrollas en los features, o podemos hacerlo como lo aplicamos en este caso, en este proyecto, generar una por cada feature, o por cada archivo, por cada user story que vamos desarrollando. Entonces nos aseguramos de que cada una se corresponda. En este caso, al desarrollarlo de esta forma, tenemos la posibilidad de ver las Cucumber Options, por ejemplo, en donde le indicamos que queremos trabajar con el plugin Pretty, que nos permite la visualización de los logs en colores más lindos, indicar si queremos algún tag en particular para ejecutar o no ejecutar, dónde se encuentra el archivo feature que estamos utilizando y contra qué step definitions tiene que utilizarlos. Y ahí es donde indicamos los paquetes donde se encuentran los step definitions. Si recordamos hasta acá, vimos la parte central de cómo escribir los test cases y cómo ir a los pasos de implementación. Si nosotros queremos, eso es general, con el patrón que trabajemos lo utilizamos de la misma forma. En forma más particular, en el patrón en el cual estamos trabajando, tenemos los actores que tienen las habilidades de desarrollar una acción. En este caso tenemos la habilidad de loguearse, indicándole que era un usuario autorizado. Después desarrollamos las tareas, que también se convertían en acciones, que era la tarea de hacer clic sobre un elemento, ingresar un texto, terminaban siendo acciones sobre los elementos que se encontraban en la pantalla. Y finalmente hacemos las questions, las validaciones de las distintas partes que veíamos en la pantalla, también sobre los elementos de la pantalla. Si vamos a verlo esto, nosotros lo separamos a modo de trabajo, como todo el proyecto de automatización, separamos la rama de test, en donde tenemos los step definitions y los features. Y separamos la rama principal, la rama main, en donde tenemos la implementación de toda esta estructura. Entonces, de forma general, lo que hacemos es generar un paquete global dentro de la rama main, y dentro de este paquete vamos generando un paquete para cada una de las partes del patrón con el que estamos trabajando. Entonces tenemos las abilities, tenemos los elementos, las questions y las tasks. En el caso de las tasks, acá tenemos la lista de las que estuvimos utilizando: hacer clic, ingresar valor, loguearse en el sitio que hace todo el proceso completo, navegar hacia una página determinada, remover un usuario y seleccionar un elemento. Si nosotros vemos el contenido, la estructura de la clase task, tenemos primero una variable que puede ser una, pueden ser varias, o puede ser que no tenga ninguna variable privada. Después tenemos el constructor de la clase que recibe la variable y la asigna a la variable privada. Y tenemos un método estático por el cual hacemos el acceso a esta clase. En este caso tenemos el hacer clic en y le pasamos el elemento sobre el cual queremos que haga clic. Este método estático retorna de forma instrumentada la clase hacer clic y le envía el botón, el elemento que le estamos pasando. Que al hacer clic lo llamamos de forma botón y lo tenemos en este elemento. Y la particularidad que tenemos en esta clase implementa la interfaz task, que es lo que nos permite llamarla de la forma que lo hacíamos. Al implementar esta interfaz, lo que tiene que hacer es sobreescribir el método perform as.
Bueno, ahí está. Al sobreescribir el método performance, es aquí a donde nosotros le damos el comportamiento específico de cada clase, de cada tarea que queremos hacer. Entonces, en el caso de navegar, lo que hacemos es abrir la página. En este caso de hacer clic sobre un elemento, aquí es donde esperamos que el elemento sea cliqueable, un máximo de 30 segundos es lo que esperamos por el elemento. Y una vez que detecte que es cliqueable, si lo detecta antes de los 30 segundos, ya continúa y no hace falta que siga esperando. Pero en el caso de que la página se demore un poco más, le damos ese margen. A partir de ahí es donde hace clic en el elemento que estamos esperando. De esta forma resolvíamos un tema de los wait, de las esperas y los tiempos de ejecución. Si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Después tenemos la habilidad de loguearse, que les había comentado. Esta habilidad, lo que hacemos es identificarlo si es autorizado o no autorizado. Y acá tenemos si tiene o no tiene la habilidad, si genera una excepción. Acá, pasando un poquito rápido, aquí es donde vemos la parte de abajo de esa clase que era bastante larga, y acá es donde tenemos un enum en el cual vemos todas las formas en las que se puede loguear. En este caso no tenemos distintos perfiles de usuario, por lo cual únicamente diferenciamos autorizado de no autorizado. Y ahí es donde ingresamos los usuarios de prueba que teníamos para desarrollar. Un poquito más abajo teníamos el no se puede loguear exception, que es si el usuario no se puede loguear o no está autorizado o le quiere loguearse de una forma que no corresponde, no le permite directamente darle excepciones. En cuanto a las questions que teníamos, también tenemos el botón deshabilitado, el botón habilitado, el texto, las columnas de la tabla, los campos obligatorios y opcionales, los elementos de la primera celda. Por ejemplo, vamos a tomar el texto, ya que todas tienen la misma estructura. Como habíamos mencionado en el caso de las tasks, de las tareas que desarrollábamos, teníamos una o más o cero, en algunos casos, variables privadas. Teníamos el constructor de la clase que recibe el elemento y lo asigna a la variable privada. Y teníamos el método estático, que es a través del cual accedíamos al uso de la misma. En este caso hacemos un retorno de forma instrumentada a la instancia de la clase con las propiedades que tenga, que puede ser ninguna, una o pueden ser varias. A partir de acá, la clase como particularidad implementa questions y dentro de questions el tipo de question que estamos implementando. En este caso implementamos una question de string, por lo cual cuando vamos al método que tenemos que sobreescribir answered by actor, lo que tenemos que devolver es una string y siempre se debe condicionar, siempre debe ser lo mismo que estamos indicando en la parte superior. Al devolver una string, lo que tenemos que hacer es consultarle la string que estamos necesitando. Entonces, lo primero que hacemos para resolver el problema del white es esperar que el elemento sea visible por no más de 30 segundos, y luego de que el elemento es visible, consultamos el texto del elemento que querramos utilizar en este caso, visto por el actor, y lo pasamos en formato de string. Esta parte de ese método answered by es el que sobreescribimos en función de lo que tiene que hacer cada clase. Finalmente tenemos los elementos que interactúan con la página. Los elementos, en lugar de estar dentro de cada clase, como pasaba con PageObject, que cada página tenía sus propios elementos, acá los elementos son compartidos. El hecho de que los elementos sean compartidos nos lleva mucho a buscar y optimizar, y se da mucho con los frameworks de desarrollo también, por eso también se hace de esta misma forma, en los cuales en distintas páginas los elementos tengan los mismos ID. Por ejemplo, un botón buscar sea el mismo botón buscar en una página que en la otra. Y así también lo veíamos con todas las tablas que teníamos aquí. Entonces, clasificamos los elementos en botón, input, label, menú, submenú, tabla, y generamos una clase por cada nuevo tipo de elemento que encontremos con los cuales tengamos que interactuar. Le ponemos el nombre de la clase sobre la cual queremos trabajar. Y para las páginas también generamos una clase por cada página con la cual vamos a interactuar. Acá podemos ver
En caso de las páginas, extienden the Space Object y le ingresamos la URL con la cual estamos trabajando. Y en el caso de todos los otros elementos, botones, menú, input, label, mantenemos esta estructura, una public class, del nombre de la clase, y toda una lista de métodos estáticos, public static target, en la cual describimos. Primero ingresamos la descripción del elemento y luego mediante de qué forma la localizamos en la página. En este caso ambas son mediante expert y ahí agregamos el expert de los distintos elementos. Bueno, ¿cómo estás, Diego? Bien, bien. Acabamos la parte de la integración, la programación de las ejecuciones. Exactamente. Déjame compartir, así voy compartiendo pantalla. Muchas gracias, Fede. Bien, que no los abruma tanto código. La idea por ahí de esta charla no es que aprendan a automatizar con todo lo que van viendo, pero sí que vayan haciéndose una idea y tal vez que les vaya picando ese bichito del interés para poder ir agarrándolo. Ahora sí, vamos a ver una parte que es bastante importante, que para mí también es clave para lo que son las pruebas automatizadas y más cuando hablamos de metodologías ágiles, ¿no? A esta sección yo la llamamos programación de ejecuciones. Acá yo puse varias herramientas, ¿no? De servidores de integración continua. Puse GitLab, puse Jenkins, TeamCity, y bueno, hay muchas más. Travis, CircleCI, CodeShip, Cruise Control, hay varias. Pero todas estas herramientas, ¿para qué nos pueden servir a nosotros? Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es integración continua. No importa si no conocen de integración continua, pero simplemente vamos a dar un pequeño marco para saber, para entender de dónde viene esto. ¿Y qué vamos a usar nosotros? Cuando hablamos de integración continua, de un ciclo de integración continua, lo primero que se me viene a la mente es esto, ¿no? Nosotros tenemos, no sé si se ve mi cursor, ¿se ve mi cursor? Sí, sí, sí. Bien, tenemos los equipos de desarrollo que van trabajando su código y cada vez que van creando features, estamos hablando de producto, ¿no? No de testing automatizado, estamos hablando de producto. Cada vez que crean una nueva feature, suben su código al servidor de control de versiones, a Git, a GitLab, a GitHub, bueno, lo suben ahí. Después se hace una construcción automática, básicamente se genera el build. Si falla el build, hay que corregir el código y seguramente tendrá que pagar algunas facturas ese desarrollador si rompe el build. Luego tenemos lo que es el análisis estático de código, que generalmente se suele usar una herramienta llamada SonarQube. Hay otras herramientas también para un análisis estático de código que básicamente lo que hace es revisa el código sin ejecutarlo. Por ejemplo, hay estándar de código que te dicen que una línea no tiene que tener más de tantos caracteres. Bueno, todas esas cosas que por ahí se van regulando. Bueno, se hace un análisis estático de código y te tira todo ese resultado. Después, dentro de lo que es el ciclo de integración continua, están las pruebas unitarias, que muchos proyectos no la hacen, deberían hacerlo, pero bueno, eso es un tema de los desarrolladores. Luego tenemos el despliegue de la aplicación a un entorno de prueba. Después tenemos las pruebas de integración y pruebas funcionales, que es esto precisamente que estamos hablando nosotros. Es precisamente esto, esta cajita. Y después está la parte de reporting y así sigue el ciclo, ¿no? Es como que la integración continua hace que todo esto se vaya haciendo constantemente. No nos vamos a meter en esto porque acá de estas tareas se ocupan los DevOps, seguramente habrán textos que van a hablar de este tipo de cosas, no nos importa. Nosotros lo único que nos importa es esta cajita. Y como no depende de nosotros todo esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Usar la herramienta de integración continua para poder programar nuestras ejecuciones. Es por eso que yo le puse programación de ejecuciones. Si tienen entorno de integración continua en nuestro proyecto, perfecto. Si no, no importa, la vamos a usar lo mismo la herramienta para poder programar nuestras ejecuciones. ¿Y qué beneficio nos da esto? Por un lado, podemos programar las ejecuciones. Nosotros en uno de los proyectos de Sancor, todos los días a las 5 de la mañana se corren las pruebas automatizadas y a las 8 de la mañana cuando arrancamos a trabajar ya tenemos los resultados. Entonces, ahí inmediatamente, si algún desarrollador metió algo que rompió algo que ya estaba hecho, se rompió falló algún test case, inmediatamente le cargamos los bugs, a las 8:30 ya tienen todos los bugs cargados, así bien tempranito.
Nos permite tener un historial de ejecuciones. Recuerden que los proyectos Java, cuando nosotros ejecutamos un proyecto Java, se crea un framework de destino automatizado en Java, se crea una carpeta llamada target, donde se ponen los resultados de la ejecución. Pero ¿qué pasa? Si nosotros corremos, nos borra el anterior. Perdemos el historial de ejecuciones. Bueno, con estas herramientas de integración continua podemos conservar el historial de ejecuciones y esto nos va a servir mucho para poder hacer análisis posteriores. También nos permite guardar el historial de casos de cada caso de prueba en particular y nos permite identificar cuáles son los casos de prueba más frágiles que tenemos en el framework para poder analizarlos, para ver si tal vez esa feature de producto tenga que ser reforzada, tenga que ser mejorada porque es muy inestable. Y también nos permite ver reportes sobre el estado del producto y sobre los tests que ejecutamos. Y también algo que la verdad que a nosotros nos ayuda mucho es que nos permite transparentar nuestro trabajo porque quedan los reportes publicados y cualquier manager, TL o tester podría llegar a ver los resultados de la ejecución. Y bueno, ustedes saben que no solamente hay que hacer, sino que hay que mostrar qué hacemos. Así que para todo esto nos sirve TeamCity. En este caso, o cualquiera de las herramientas, ¿no? Yo ahora le voy a mostrar rápidamente un ejemplo de TeamCity, porque quiero que veamos algunas cosas. Yo acá configuré el proyecto. Configuré, se llama Test Automation. Acá lo tengo configurado. Si entro al proyecto, voy a ver el historial de ejecuciones. Todas estas fueron mis ejecuciones. Las hice entre ayer y anteayer, así que por eso tienen las fechas del 9 de noviembre y 10 de noviembre. Pero bueno, hemos realizado algunas pruebas para que podamos cargar cierto historial, ¿no? Aquí, en este caso en particular, no están programadas para que se corran a una hora fija, sino que cada vez que se merge algún cambio al branch de dev, se ejecutan las pruebas. Pero bueno, eso no es lo importante porque uno lo puede programar, eso se puede hacer como uno quiera. Lo importante acá es que también esta herramienta nos puede aportar muchas estadísticas. Tenemos success rate, de todas las veces que se ejecutó el día 9, solamente pasó en 25%, o sea, de 4 fallaron 3, y el día 10, de 7 fallaron 4, me imagino. Sí, sí. Y después acá tenemos la cantidad de casos que pasaron, la cantidad de que fallaron y los que fueron ignorados por cada una de las ejecuciones. Yo tengo 11 ejecuciones, cada una de estas son las ejecuciones. Entonces puedo ir viendo la evolución de cómo van incrementándose y cómo van respondiendo nuestras pruebas automatizadas. Así tenemos más estadística. No voy a entrar en detalles porque estamos un poquito pasados con el tiempo. Vamos a volver para aquí. Vamos a entrar a una de las ejecuciones porque les quiero mostrar. Daniel les comentó de que Serenity es una herramienta que una de las grandes virtudes que tiene es la parte del reporte. Bueno, al reporte lo metimos acá, al reporte de Serenity, no se lo hemos mostrado todavía. Bueno, aquí está, tenemos 25 escenarios, pasaron todos, está fantástico el proyecto, nos dice el tiempo de ejecución, 7 minutos, el test case más rápido fue de 7 segundos, que seguramente fue el de login, el más lento fue de 21 segundos, promedio. Y acá tenemos, bueno, los nombres de las épicas, los test cases automatizados, las user stories que están asociadas. Por ejemplo, este que dice user stories, ven que tienen números distintos acá, tiene 8, este tiene 10. Bueno, son la cantidad de test cases asociados a esa user story. Por ejemplo, este test case tiene, este número 2, significa que tiene 2 escenarios distintos del mismo test case. O sea, doble combinación de datos para probar el mismo caso de prueba. Entonces, acá tenemos todo lo que es el reporte, que esto la verdad es lo que... y bueno, por ejemplo, voy a ir a uno que haya fallado, así se los muestro rápidamente. Me voy al reporte. ¿Qué información tenemos si falla? Bueno, precisamente si falla, me voy a ir acá. Esto lo estoy navegando rápido por una cuestión de tiempo, perdónenme. Por ejemplo, acá tenemos un test case que falla. Si yo me fijo, y el usuario puede ver que los elementos de la fila 1 se corresponden con, y no, acá está el error. Dice 12, tiene el mes antes que el día, y acá tiene el día antes que el mes. Entonces ahí estuvo la falla, esto después yo lo corregí y ya funcionó. Pero ven que les muestra toda la información y también las capturas de pantalla. Tenemos las capturas de pantalla
de cada uno de los pasos. Este es configurable, podemos poner que solamente haga captura de pantalla cuando falla, no que saque constantemente. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos acá, Flaky Test. ¿Qué son estos? Tengo 5. Estos, los Flaky Test, son cuando tenemos casos de pruebas, no que fallan una vez, sino que cambian el expected respecto a otras ejecuciones. Entonces ya, cuando detecta que la aplicación tiene un comportamiento extraño, cuidado con este test, que acá puede haber algo grave, porque no es que falla y da el mismo error, sino que a veces tiene un resultado, a veces tira otro. Bueno, esos son los Flaky Test. Yo acá puedo ir al test, ver acá Test History, y ver el historial de ejecuciones de este caso de prueba. De este caso de prueba en particular, acá tengo el estatus. Vino fallando y después empezó a pasar. Pero las fallas seguramente no siempre fueron la misma. Así que hasta eso nos permite identificar, y bueno, al poder contar con estadísticas del historial de ejecución, tanto por test case, que nos identifique cuáles son los que están tirando resultados locos, por así decirlo, la verdad que nos ayuda muchísimo en lo que es el análisis de la aplicación. Acá ya pasamos lo que es el pass o fail para poder hacer análisis de causa, de dónde se originan los problemas. Así que bueno, esto la verdad que agrega un valor, y yo siempre digo, ¿no? Las pruebas automatizadas, si no están en un entorno de integración continua o no tiene por lo menos programadas las ejecuciones, no le estamos sacando el provecho que deberíamos, porque las pruebas automatizadas se deberían correr siempre. Por eso la automatizamos, para que se corran siempre. Y bien, bueno, básicamente nosotros lo que queríamos hacer con esta charla, como para ir cerrando y no quitarles más tiempo, bueno, nosotros particularmente podemos hablar mucho más de testing automatizado, ¿no? Porque la verdad que el testing automatizado involucra muchísimos temas. Pero la idea de esta charla en concreto era de poder compartir cómo se llevó adelante un proyecto de automatización desde cero, comentando un poquito las tecnologías que usamos. La idea no era enseñarles a automatizar, porque la verdad que es imposible hacerlo en una hora, sino tratar de sembrarles un poquito la duda, de que vayan escuchando de otras herramientas que se van usando, porque no solamente hemos visto del framework en sí, sino que hemos visto de Git, TeamCity y otras herramientas, que conozcan esas tecnologías que usamos, por lo menos de nombre, para poder investigarlas luego. Y bueno, la verdad que si logramos sembrarles las dudas a ustedes, que se les generen inquietudes y que nos vengan a preguntar a nosotros, con eso estamos más que satisfechos. Y aquí en el equipo, si bien Fede y yo tenemos algo de experiencia, tenemos experiencia en lo que es el testing automatizado, los otros integrantes del T-Group no la tenían cuando empezamos, así que Daniel, te pregunto a vos, ¿cómo fue tu experiencia con esto? ¿Cómo te sentiste automatizando y bueno, encarando esto desde cero? Bueno, no voy a decir traumática para nada, al contrario, voy a decir... No, la verdad que a lo que más me gustó a mí tiene que ver con algo que surgió en las preguntas cuando hicimos la actividad hace un ratito, y es esto de cómo empezar, con qué documentación. A mí me pasa en los proyectos que tengo en el área de FinTech, que muchas veces nos toca implementar herramientas automatizadas, y siempre era como un empezar de cero. Bueno, y ahora a ver, tengo que buscar cuál es la herramienta y cómo hago y ver. Entonces, de repente, que haya un grupo que ya tiene expertise, que ya haya un camino recorrido que nos pueda transmitir, y que ya se empiece a estandarizar esto que proponía Diego desde el comienzo, la manera en la que brindamos el servicio de automatización o lo usamos en nuestros proyectos, para mí fue espectacular encontrar eso. Así que, bueno, los invito a todos, como comparto esto que comentaba Diego, de la invitación está abierta para todos los presentes. Veo en el chat algunas consultas, por ejemplo, sobre las herramientas que hemos mencionado. La charla queda grabada, Sabri después va a compartir, así que ahí van a quedar todos los slides, todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, los invitamos a sumarse. Tenemos un slide más donde están nuestros datos de contacto. Diego, no sé si querés compartir, como para que les quede a la audiencia quiénes somos y dónde nos pueden encontrar. Y bueno,
realmente creemos que es una manera de profesionalizar la actividad de aseguramiento de calidad y de darle mucho más valor agregado al trabajo de aseguramiento de calidad, implementar herramientas y automatizar los proyectos. Así que, bueno, están todos invitados. Bien, y ahora una pregunta para la audiencia. ¿Tienen consultas? ¿Tienen dudas? Así vamos tomando nota y después podemos ver de cómo lo trabajamos. Pero nos interesaría saber qué es lo que pensaron de esta conversación, de esta charla que tuvimos, si les interesa, si les despierta más curiosidad, si tienen consultas sobre algo en particular, pueden hacerlo ahora. Están tímidos. Se entendió todo y ya aprendieron automático. En 1 hora y 20. De todas formas, por ahí si no les surgen las preguntas ahora y luego le empiezan a saltar las dudas, dejamos aquí los correos. Tenemos el primer correo electrónico, dice tgroupqa@incluit, ahí estamos todos presentes, así que cualquier pregunta que hagan ahí, y después si nos quieren hacer alguna pregunta, alguno en particular, tenemos ahí los correos de cada uno de nosotros. Esto va a quedar grabado, también va a quedar la PPT, así que nada, creo que estaríamos ya por el día de hoy. Si no hay ninguna consulta, iríamos cerrando. Le pedimos disculpas por habernos extendido un poquito, pero bueno, nos gusta esto y nos copamos hablando. Sí. Era más de lo que calculábamos, pero bueno, gracias por el tiempo y por escucharnos. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias a los 4 por sumarse y compartir sus conocimientos en este espacio. Dale, Sabri, muchas gracias. Gracias a vos, Sabri. Nos vemos, que estén muy bien. Bueno, chao, chao. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Fue excelente la charla. Me encantó y además hay muchas cosas que se puede aprender y uno se da cuenta que con ustedes se puede aprender mucho y cada vez me está interesando más el tema. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.